Aire de Santa Fe. Hola, Rodrigo. También muchas gracias porque como recién te contaba, dábamos la primicia, cuando recibí tu tweet, o leí tu tweet mejor dicho, sí, lo recibí porque me lo mandaste, no era un momento fácil, era un momento muy fuerte, el del sábado, y otro dato que también nos compartimos, porque Rodrigo siempre habla, y lo escuchaba ayer a las 8:30, 8:35, con los chicos de Algo que Decir, para mi querida audiencia de Aire de Santa Fe, que se escucha en toda la bota santafesina. Bueno, otra vez juntos al aire, sin parar. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar ahí como siempre. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, saludos a vos, a toda la audiencia, a la que nos escucha en cada rincón de la provincia, como digo siempre. Bueno. Desde las 21:43, del sábado a la noche, que en materia periodística estamos trabajando casi sin detenimiento en lo que seguramente ha sido la noticia del fin de semana, no solo en Rosario, en la provincia, sino también a nivel nacional. Están todos los medios del país concentrados en saber qué es lo que pasa en la ciudad y con los coletazos del doble crimen, el asesinato de Bracamonte y Atardo. Voy a les vamos a contar a quienes escuchan Aire de Santa Fe, si no fuera porque es dramático y es de materia periodística importante y trascendental, casi que lo podría contar en tono de comedia. Estamos hace 1 hora y 15 minutos, 1 hora y media en realidad, yendo y viniendo insistentemente desde el Instituto Médico Legal hacia el cementerio de vuelta al instituto, y ahora sin certeza de saber dónde tenemos que ir quienes cubrimos noticias en la mañana de Rosario. Explico el contexto. El lugar en el que en Rosario se hacen las autopsias de una persona fallecida es ese lugar, IML, Instituto Médico Legal. A las 10 de la mañana habían informado, iban a sacar el cuerpo de Pichín Bracamonte para llevarlo al cementerio El Salvador. Recordemos que durante todo el domingo había habido mucho hermetismo para que no se junte gente, para que no se junten hinchas de Central, para despedirlo, para que no se junten eventualmente alguien que quisiera vengar el atentado o hacer un nuevo atentado, para que no hubiera escenas de complicación en materia de seguridad. Mucho hermetismo hasta que supimos a las 9:30 aproximadamente, 10 menos cuarto, bueno, parece que a las 10 lo sacan del IML, lo llevan al cementerio El Salvador. Demoras. Primera versión decía que el cuerpo no iba a ser trasladado o que estaba demorado el trámite porque la familia no estaba dispuesta a pagar el costo del traslado. Situación que parecía, casi con tono de comedia. Bueno, finalmente nos dijeron, ahora sí parece que vayan yendo al cementerio El Salvador. Llegamos al cementerio El Salvador, nos encontramos con algunos policías en las inmediaciones de la Policía Federal pidiendo documentación, haciendo un trámite de rutina. Hay muchos controles en distintos puntos de la ciudad, pidiendo documentación a los automovilistas y a las motos. Y cuando llegamos al cementerio nos dicen, no, acá no va a venir Pichín Bracamonte. ¿Por qué? La explicación oficial, y me quedo con eso, con la explicación oficial, cada uno sacará sus conclusiones, es que no puede ser llevado a ese lugar porque tenía domicilio en Ibarlucea y no en Rosario. Bueno. Y a la vez, el dato que circula, Luis, y termino con esto y después los dejo que sigan, es, en Rosario hay 19 funerarias. La información que circula, insisto, circula periodísticamente, no tengo forma de confirmarla, salvo que sabemos a cada una de las funerarias, es que ninguna empresa funeraria lo quiere trasladar. Claro, es que es un problema. Es un cuerpo que quema, ¿no? Sí, claro, exactamente. Sí. A ver, ¿cómo puede terminar esa historia si va por las calles de Rosario? Él, vos dijiste que está en Ibarlucea, creo que está en un country muy conocido, muy cerquita de la Ruta 34, ¿puede ser? Country Los Álamos, en Ibarlucea. Entiendo que se han hablado más temprano con Germán de los Santos, pero el derrotero de Pichín Bracamonte, que 25 años condujo la barra brava de Central, esa caída en desgracia, si se quiere, empezó en diciembre de 2023, cuando lo detienen en esa casa en Ibarlucea, una casa muy coqueta, muy elegante, y así como habíamos visto durante mucho tiempo fotos de él con un camperón de Central y en la cancha o arriba de un paravalanchas, se vio ese día una foto sentado en una silla en el living de su casa con las manos esposadas. Eso fue en Ibarlucea, en diciembre de 2023. Y en febrero de este año, en la puerta del acceso de ese cante en Ibarlucea, alguien pasó y disparó 10 veces al aire. Esas fueron las primeras señales de que el poder monolítico de Pichín Bracamonte empezaba lentamente a resquebrajarse.
digamos, esto era por producto del coqueteo que tenía con varias facciones, es decir, como él no estaba tan metido de lleno en alguna cuestión, tenía los baños químicos por un lado, tenía las viandas por el otro, que vos me contaste lo que fue, creo que el secretario general del gremio de la construcción se llamaba Vergara, me corregí si no era ese, pero en un momento apretaban a las constructoras de edificios para que las viandas fueran de él, tenía como una diversidad. Tenía como distintas canastas donde ponía los huevitos cada uno en cada lado. Bueno, entonces iba y venía, coqueteaba con ambas, hasta que hay una versión que dice que en una de las cuestiones que hace poquito, porque él la semana pasada no estuvo declarando por alguna de estos temas, creo que el tema de las viandas, y por ahí entregó algunos nombres. ¿Podría ser que por ahí vino la cosa? Hipótesis y versiones hay decenas. Hoy hablaba con un investigador que le pregunté en el Centro de Justicia Penal y me dijo, hay 75 hipótesis. Creo que en un punto lo dijo con un tono de sorna, digamos, creo que exageró, no sé si serán 75, serán 8, serán 4, serán 7, pero digo, hay muchas, hay varias, y ninguno quiere asegurar ni arremeter para decir, es por acá. Algunos en el fin de semana inclusive dejaron trascender el nombre de alguna banda, pero más que eso yo te diría, para reforzar lo que vos dijiste, Luis, disculpen si me piso con lo que ya más temprano dijeron con Germán y me interrumpen. En diciembre de 2023 él fue detenido durante una semana, o sea, lo detuvieron y estuvo una semana preso por la causa de la UOCRA. Esto era, la UOCRA quería discutir y quedarse con empresas allegadas a Pichín Bracamonte con el manejo de viandas y baños químicos, no en obras de edificios, sino en industrias, y a mí lo que me dicen el fin de semana, y habría que trabajar esa versión, es que el objetivo final de ese plan para meterse con empresas allegadas y cercanas en el manejo de baños químicos y de viandas de los obreros, no era en sí mismo el negocio de cuánto cobra un sanguchito, o sea, cuánta ventaja le sacás a un sanguchito que compra un albañil en una obra, sino poder tener el acceso a obras industriales en la zona de los puertos, especialmente de Timbúes y Puerto San Martín. ¿Por qué? Por la ubicación estratégica que tienen esas obras en los puertos, quizás pensando en alguna otra utilidad que no sea solamente la de los sanguchitos y los baños químicos. Su ladero, no recuerdo, Atar no era. Rana Atardo. Rana Atardo. Sí lo llevaron al cementerio, ¿no? El cuerpo sí ya lo trasladaron al cementerio. El cuerpo del Rana Atardo, que fue velado en el día de ayer con un operativo muy grande de seguridad, se lo trasladó, hizo una pasada rápida con una especie de homenaje de gente de UPCN. Recordemos que él era delegado de UPCN en el Hospital Centenario de la ciudad de Rosario. Recordemos, lo contábamos ayer en la salida que hicimos temprano con los chicos en aire. En 2010, Pichín Bracamonte fue deportado de Sudáfrica cuando quiso entrar para ver el Mundial de Sudáfrica. Estaba en la lista negra de los que no podían ingresar. Y en 2014, Daniel Rana Atardo, fue deportado de Brasil cuando quiso entrar al Mundial de Brasil. Fue el primer argentino deportado en ese Mundial. Ah, mira. Los títulos de esos días, de esa fecha, mediados de 2014, eran: yo soy un simple hincha de Central, no soy Barra. Bueno, fíjense que el simple hincha de Central, que no era Barra, terminó manejando la camioneta en la cual mataron a Pichín el sábado por la noche. Sí. Hoy una conferencia de prensa, Rodrigo, donde se notó que, o por lo menos lo que quedó, era que las autoridades provinciales están tratando de circunscribirlo a un hecho que no se lleve puesto todos los logros que han obtenido en estos últimos tiempos a la hora de bajar el crimen, ¿no? Me parece que hay una sensación de que quieren evitar que se tome como a Rosario nuevamente como retroceder 5 casilleros. Sí, hagamos esta parte como más charla de café, analizando lo que dijeron los funcionarios. El fin de semana, desde la provincia, fuentes de la provincia, habían empezado a instalar la idea de que era solamente un problema de barras. Claro. Había tantos nombres y tanta cosa dando vuelta que resultaba difícil pensar que solo fuera un problema de manejo de la barra de Central. Hay muchas cosas dando vuelta, por eso las hipótesis son varias, y por eso el fiscal Sarlazo, que es quien está a cargo de la causa, esta mañana fue más prudente en el sentido de no dar por cierta alguna de las hipótesis de líneas de investigación. Dijo, puede ser un problema solo de la barra, puede ser un problema por drogas, puede ser un problema por distintas variables. Dio a entender, no recuerdo bien la frase que usó, pero algo así como que había muchos
en la lista, o hay muchos en la lista de pensar quiénes y por qué encargaron el crimen de Bracamonte. Lo que sí dejaron en claro en la conferencia de prensa es que hubo planificación, que alguien dentro de la barra tenía el dato y tenía la información de en qué camioneta viajaba Bracamonte, porque no era su camioneta y porque no era el recorrido que hacía habitualmente. Él, la anterior vez, en agosto, cuando lo balearon, estaba en su BMW con su pareja cerca del Parque Alem, que es a donde estaba siempre, hace años, históricamente, cuando juega Central. Era la cancha, no puede entrar desde 2018, pero siempre se ubicaba en un punto muy cercano, a 50 metros de la cancha, y se encontraba con su gente. Bueno, el sábado lo emboscaron en otro punto que no era ese. Segundo dato, confirmado por el fiscal hoy, las calles del Boulevard Avellaneda, en ese punto, en ese rincón de la ciudad, eran 2 cuadras que estaban sin iluminación, sin alumbrado público. Rarísimo también. A las 8 de la noche, a las 8 de la noche, no sé si llegaron a tomar esa parte en vivo de la conferencia o si la dieron, a las 8 de la noche, que es cuando se encendieron las luces del alumbrado público, hubo justo 2 cuadras que no se encendieron. Justo en esa cuadra, los sicarios se escondieron en una esquina para esperar el paso de la camioneta. Esa es mi pregunta. Porque por ahí alguien dimensió, un par de locos o un loco vino corriendo y disparó. ¿Le cruzaron una camioneta o pasó una persona corriendo y le disparó? No, Luis, para quienes vamos a la cancha, en cualquier punto de la Argentina, no sé en Europa cómo hacen, pero en Argentina suele ser un momento en el cual vos salís con tu auto, con tu vehículo, y nunca vas más rápido que los que van caminando. Sí, es verdad. Sí. Porque hasta que se desconcentra la gente son media hora más o menos en la que no podés ir a otra velocidad que a paso de hombre. Bueno, la camioneta iba a paso de hombre detrás de otros vehículos y adelante de otros y en el medio de gente que iba caminando. En ese contexto en el cual, imagínate, más allá de que vos puedas ver, imagínate, está oscuro, está cortada la luz, vas con alguien en una camioneta y ves venir a alguien que te va a disparar. ¿Cuántas chances tenés de escapar de esa situación? Ninguna. Pero ahí está el tema. No quiero ser macabro, simplemente me interesa saber si él intentó escapar. La persona que queda como sentada es el acompañante, el que manejaba era Bracamonte, el que está en el suelo, que todas las imágenes toman. ¿Es Bracamonte el que quedó en el suelo? No, el que está de copiloto es Bracamonte y el que está en el suelo, que es el que manejaba, es Atardo, que apenas los disparos fueron desde la ventanilla. No terminamos de saber hoy en la definición del fiscal, tampoco vimos cómo quedó la camioneta para saber si los disparos rompieron el vidrio de la ventanilla o estaba la ventanilla baja, pero fueron desde esa distancia. Fueron 10 disparos los que dieron directo en el cuerpo de las dos víctimas. 5 en el cuerpo del que manejaba y 5 en el cuerpo de Bracamonte. Bracamonte en agosto había salvado su vida de milagro cuando le habían disparado 14 veces porque tenía chaleco antibalas. No sabemos si en esta ocasión tenía chaleco antibalas, pero le dieron 5 disparos. Posiblemente alguno haya sido en la zona de la cabeza o el cráneo para terminar matándolo. Y lo que dijo el fiscal también era que hubo 3. ¿Cómo? Había sido en el Parque Alem, ¿no? Esa emboscada, esto fue en otra zona de la cancha. A mí lo que me resulta raro, a mí lo que me resulta raro, Rodri, sobre todo el lugar, ¿no? Avellaneda y Barlucea, ¿no? La intersección. 4 cuadras de la cancha central. No, pero el lugar, es tal la cantidad de personas que hay. Es tal, pero es impresionante que no, lo que decía Rodrigo recién, autos a paso de hombre. Imposible andar por la zona, pero imposible después de los partidos. Eso sí, es como un partido de Unión, salí de Boulevard, te vas por Freire, o un partido de Colón, te vas por J. Claro, pero no puedes caminar. Es impresionante, por eso. Aparte centralmente, es una zona, y es una zona donde me imagino muchas cámaras, su gente, es decir, pasaron muchas cosas para que lo asesinen a Pillín y a su acompañante Rodri. Es decir, no, la verdad que a mí no me cierra por ningún lado que esto fue tan fácil como dos o 3 personas fueron a matarlo como lo hicieron. Digo, acá hubo una logística muy pero muy grande, digo, por el momento, el lugar. Las condiciones, que no tengas luz en esas 2 cuadras es todo un dato. Claro. Vos dijiste, Adriel, 2 palabras claves recién. Dijiste su gente. Hoy el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni,
Mi pregunta en la conferencia de prensa fue esa, había como 40 periodistas de todo el país, pero bueno, justo en la parte que pude preguntar, le pregunté a Cocochoni si, en virtud de que ya sabían, porque a las 8 de la noche se encendieron las luces del alumbrado público, ellos ya sabían en ese momento que había 2 cuadras de Avellaneda que no estaban con luz, que estaban oscuras. Si no hubiese sido mejor, es contrafáctico, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si quizás no podían evitar los tiros, pero sí perseguir a alguien o sí ver la situación? Que en ese momento, en ese lugar, definían que hubiera un móvil de la policía. Bueno, Cocochoni en ese momento me respondió, me explicó algo que no es periodista, no es un especialista en estos temas. Me dijo, bueno, cuando se verifica o se hace un operativo de seguridad, se hace por zonas, no se hace por cuadra, así no se pone un móvil por cuadra. Bueno, me dio a entender que la decisión había sido que no hacía falta cubrir especialmente esa cuadra. Pero me dice después, en la misma respuesta, bueno, de alguna manera, Bracamonte se desprotegió. Él eligió ir por un lugar en el que estaba a oscuras, él eligió ir sin protección, él eligió ir de copiloto, digamos. El ministro de Seguridad plantea, mal que mal, no quiero traducirlo a él, habría que escuchar sus palabras como lo dijo, pero como que, bueno, si él sabía que lo habían atentado contra su vida en agosto, si él sabía que se la tenían jurada, si él sabía que le habían tirado tiros en la puerta del country en febrero, es como que estaba demasiado con la guardia baja. Trato de traducirlo al criollo para que se entienda. Exactamente. Y cuando ocurrió esto del hospital, que hubo un forcejeo en la puerta, que quede claro, el hospital no es un lugar, un jardín para ir a visitar, es un lugar a esa hora, a las 10 de la noche, de urgencias, de urgencia. ¿Vos te imaginás si se le metía la barra lo que hubiera podido pasar? Ahí es porque creían que Ataro estaba todavía vivo. ¿Por qué lo llevaron a él y no a Pichín Bracamonte? Porque ya Pichín Bracamonte, los demás se daban cuenta que no tenía los signos vitales. Los disparos fueron a las 21:43. Yo llegué al lugar creo que a las 10:15, no recuerdo bien, pero unos minutos después ya no estaba la camioneta. Y en ese momento hervía el teléfono, llegaban mensajes de WhatsApp, audios virales, y en los mensajes decían, en ese momento, en ese contexto, que se mataron a 2, y después decían, no, Rana murió, Pichín todavía está vivo. Había cierta duda en ese momento sobre quién de los dos había sobrevivido unos minutos más. Y no recuerdo bien la hora, pero en ese momento, desde el propio Ministerio de Seguridad informaron el fallecimiento de los dos. Yo no tengo el detalle clínico, entiendo, Luis, que a quien intentaban reanimar, en ese video que se hizo viral, la sensación que yo tengo es que en el medio de la confusión y eso, vieron que una persona se baja de la camioneta sangrando e intentan ayudar a ese, y en ese video que dura 14, 15 segundos, no más que eso, al menos quien lo filmaba y la gente que estaba en ese lugar no se había dado cuenta que era Pichín quien estaba dentro de la camioneta. Es más, yo creo que ni lo han visto. En ese video no lo veían todavía, no registraban. Con un piluso, ¿no? Con un gorrito piluso. Claro, pero quiero decir esto, no es que, porque alguien decía, o ayer el fin de semana, bueno, es que ya se había muerto y por eso no lo ayudaban. No era eso. Quienes estaban en ese momento en la escena no se habían dado cuenta que había un segundo en la camioneta y solamente atendieron al que salió, una de las personas que fue testigo del hecho, o que estaba en realidad en el hecho, no sé si vio los detalles, me decía, escuchamos ruido, escuchamos disparos, nos dimos vuelta y vimos un tipo que abre una camioneta y sale sangrando y se tira al piso. Claro. A todo esto, Pichín Bracamonte, ¿cuándo va a ser trasladado su cuerpo? Bueno, estamos ahora haciendo guardia con varios colegas en la puerta del IML, Instituto Médico Legal. El fotógrafo de Aire de Santa Fe, Juan José García, me acaba de confirmar, mientras ustedes hacían una respuesta, me dijo al oído, están buscando esto que yo les decía. ¿Quién lo traslada? Yo acá, Luis, apelo al recorrido de ustedes que quizás tengan el recuerdo. No sé si existe algún protocolo por el cual tenga que ser trasladado por una casa funeraria, una casa, quizás tenga que ser trasladado de la propia policía. Pienso en voz alta, ¿eh? Sí, yo nunca lo vi a un cuerpo trasladado en, digamos, una unidad que pertenezca al servicio penitenciario o a la policía, lo que sería una especie de morguera. Claro. Nunca lo vi ser trasladado a un cementerio porque nunca vi un caso de una persona tan públicamente buscada, con tantas ramificaciones en el crimen y en la historia del narcotráfico. Habría que pensar, si vos te acordás, si en la época cuando mataron a Guille Cantero o a otros, o quizás a otros, fueron trasladados con un dispositivo común o fueron trasladados por una morguera. Ahí Vamos a preguntar y averiguar. Y la última, Luis, que les dejo ahí al equipo y a la mesa, lo hablamos hoy en conferencia de prensa con los fiscales.
yo tenía el dato de manera extraoficial, de buena fuente, que el día en el que jugaron, acá capaz que Adriel me ayude y se acuerda, con Barracas Central, un partido que pierde Central a la noche. La semana anterior, el jueves de la semana... Jueves de la semana no pasada, sino la anterior. Sí, porque después juega de visitante Central. Claro. 31 de octubre, ¿puede ser? Claro, sí, sí. Un jueves. Que después juega el lunes siguiente en Mendoza. Sí. Claro. Bueno, en la mañana en la que se disputaba ese partido, Central contra Barracas Central, el día anterior había sido, ¿se acuerdan lo de la avioneta y el piloto boliviano que estaba perdido? Bueno, al día siguiente de la pérdida de esa avioneta que aterriza en Andino y el piloto boliviano que lo encuentran en el río Carcarañá semidesnudo, el piloto que preguntaba por Ibarlucea, alguien, no tengo el dato de quién, pero alguien de muy buena llegada de información le dice al MPA, en estas palabras más o menos, hoy lo ponen a Pichín. ¿Hoy? Entonces, lo ponen a Pichín. ¡Upa! Entonces, desde el Ministerio Público de la Acusación le avisan, le informan al Ministerio de Seguridad y le avisan esto, que puede haber un nuevo atentado contra Pichín Bracamonte. Esto fue el día del partido con Barracas Central, que fue el anterior partido al que se jugó el sábado. Yo ese dato lo tenía el fin de semana y lo confirmé hoy hablando con él en conferencia de prensa, en forma pública, con el fiscal Perlazo, que confirmó que efectivamente había pasado eso ese día y que había una alerta máxima que había recibido el MPA con esta idea, que a Pichín, cuando lo vieran cerca de la cancha Central, iban a intentar lo que finalmente concretaron. ¿Pero Pichín lo sabía eso? ¿Le llegó esa información? Yo tengo otro dato que lo tiro al aire, si bien no pude confirmarlo oficialmente, que me hicieron llegar esta mañana, que es que coincide en tiempo y con estos 10 días que yo les estoy diciendo. Hoy es 11 de noviembre. Sí, claro. Y eso que estamos contando pasó el 31 de octubre. Bueno, a mí el dato que me dan hoy es que en los últimos 10 o 15 días, 12 días, Pichín, la casa en la cual dormía, tenía su casa en Ibarlucea, no estaba durmiendo en esa casa, no estaba yendo a su casa en Ibarlucea. Algo vislumbraba, algo olfateaba o algo le habían dicho. Ahora, vivir así ya era el límite, ¿eh? Vivir así. Sí, Luis, y sumale otra. Vos me preguntabas recién por lo de la causa del viernes. El viernes pasado, a las 8 de la mañana, hubo una audiencia, la primera audiencia del juicio por violencia de género, en el cual estaban acusando a Pichín Bracamonte. La víctima era la mamá de sus hijos. Eran 2 casos. En uno de los casos la había corrido con un bate de béisbol. Y en otro de los casos ella estaba saliendo con su hijo para llevarlo a la escuela y él se acercó, según el testimonio y la denuncia de ella, se acercó, se le puso al lado, bajó la ventanilla y empezó a insultarle y a decirle sé dónde estás, sé dónde vas, sé dónde venís, alguna cosa así. Bueno, esos 2 episodios empezaron el juicio el viernes pasado. El viernes hizo la audiencia a las 8 de la mañana y hasta último momento, si uno preguntaba, te decían que era virtual, Bracamonte no iba a estar presenciándola, y el dato que te agregaban era, hay mucho hermetismo, porque hay también un dato dando vuelta de que a Pichín pueden atentar contra su vida. Bueno, qué informe, ¿eh? Sí. Qué informe. Muy escabroso. Valiosísimo y lleno de data muy importante. ¿Cómo está el tiempo en Rosario en este momento? Porque acá llovió buena parte de la mañana, de la madrugada y buena parte de la mañana también hasta las 9 aproximadamente. ¿Cómo está Rosario? No tengo qué número de temperatura hace, pero está agradable el clima. Hay algo de viento, que fue el que quedó del viento de anoche, que se volaba todo directamente. Llovieron algunas gotas, llovió algo durante la madrugada, pero el clima está agradable. No hace tanto calor, tampoco frío. Nos encontramos más luego, gracias, un gran abrazo. Chau. Desde Rosario, Rodrigo.